Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. La mía fue muy buena, muy productiva. La semana pasada tuve una visita muy especial de mi esposo, entonces tuve una semana muy bonita y empiezo este fin de semana con una energía llena de mucho amor y mucha energía positiva. Entonces, retomando como el tema del que hablábamos la semana pasada, que había empezado a hablar un poquito del tema de la reencarnación, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, que me llama mucho la atención, del cual todavía estoy aprendiendo muchísimo porque todavía me falta mucho para aprender. Y lo más complicado de este tema es que hay diferentes versiones y diferentes maneras de entender el mismo tema, pero eso también lo hace chévere. En alguna historia yo escuché una vez acerca de que en el tema, por ejemplo, de entender la espiritualidad o de entender a Dios, somos como una cantidad de gente con los ojos tapados tocando un elefante. Y cada religión, por así decirlo, cada filosofía tiene como una manera distinta, está tocando una manera distinta del elefante, entonces nos dan como unos pequeños visos de lo que puede ser la verdad. Entonces espero que esto les sirva, que les llame la atención. Y como empecé pues hablando un poquito del tema de la reencarnación y todo esto, me parece que es súper importante mencionar algunas ideas esenciales del budismo, ya que es en realidad la única creencia o religión, no la única, pero una de las pocas que cree en la reencarnación. Entonces mucho de lo que sabemos de la reencarnación o lo que sabemos del karma y todo esto proviene de las ideas del budismo. Y en ese orden de ideas, hablando del budismo, pues es imposible hablar del budismo sin hablar de Buda, del Buda, ¿cierto? ¿Quién es el Buda, cierto? Antes de empezar a hablar de las 4 verdades nobles del Buda, quiero explicar quién era Buda un poquito, obviamente muy rápidamente para no hacer los videos muy largos, pero sí dando un poquito de información de quién era. Entonces, ¿quién era Buda? Buda fue un príncipe hindú que vivió más o menos en el año entre 563 al 483 antes de Cristo. Él nace en una familia real, o sea, es hijo de un rey, y como hacemos todos los papás, el rey dice, yo no quiero que mi hijo experimente o vea mucho sufrimiento, ¿cierto? Porque yo voy a tratar, eso hacemos mucho los papás, ¿cierto? De tratar de resguardar a nuestros hijos dentro de nuestras casas y nuestros hogares para que no tengan demasiada experiencia con el mundo exterior y no se den cuenta que el mundo es un mundo hostil a veces y que es un mundo difícil. Entonces lo mismo hace al papá del rey del Buda, el papá del Buda. El Buda se llama Siddhartha Gautama y su padre lo mantiene en un castillo donde él se asegura de que en el castillo y en el lugar donde está pues como la casa real no hayan gente pobre, no haya gente enferma, no hayan ancianos. Entonces él crece con una idea como muy positiva de lo que es el mundo. Él se casa, tiene un hijo y en algún momento, no sé por qué razón, decide irse del castillo, de la casa donde vive, y al salir se da cuenta que, entonces, claro, lo primero que ve es a una mujer enferma, ¿cierto? Una persona enferma, también ve ancianos, ve animales muertos, entonces, claro, él mismo se, pues eso le causa shock y regresa y no es capaz como de volver, él ya después de ver como todo ese sufrimiento y todo lo que está pasando por fuera de su castillo, él no es capaz de volver como a la vida normal. Entonces él se va del castillo y se va a explorar como ese tema espiritual, ¿cierto? Saber quién es, qué estoy haciendo aquí, por qué estoy, para dónde voy, todo esto. Y él se une a en esa época en la India se usaba mucho el asceticismo, que es unas personas que se privaban completamente de las cosas carnales, ¿cierto? De la comida, del sexo, de todas estas cosas, de todas estas pasiones carnales y a veces llegaban casi como al punto de estarse casi muriendo de hambre para ver si tratando de calmar esas necesidades carnales podían llegar a la iluminación, ¿cierto? Que era lo que buscaba el Buda para poder entender como cuál es el propósito de la vida. Entonces él se va y hace esto, pero en este proceso se da cuenta que el aislarse por completo del mundo, el no tener ninguna experiencia carnal o material, tampoco le permite alcanzar esa iluminación. Entonces de ahí él tiene como unas realizaciones, como se le llegan a la mente, pues se entiende ciertas verdades de la vida y las quiere compartir con el mundo y él dice que va a dedicar su vida para que todas las personas en el mundo puedan dejar de sufrir, ¿cierto? Entonces en este proceso él saca unas ideas o tiene unos propuestas, unas son las 4 nobles verdades del Buda, que esas son las que voy a hablar un poquito hoy, y la otra son los 8 caminos del budismo que nos van a llevar a vivir una mejor vida y ojalá a poder conseguir lo que ellos llaman la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Es cuando ya tú entiendes todo, como que te unes con el Espíritu de Dios y dejas de reencarnar y además dejas de sufrir también. Entonces, voy a empezar para no hacer este video muy corto. Entonces, ya que hablamos un poquito de las 4 nobles verdades del Buda,
es importante decir que estas 4 nobles verdades, nosotros tenemos una manera de pensar que es muy dualista, ¿cierto? Nosotros pensamos que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Pero es importante tener en cuenta en esto que esto simplemente son 4 verdades, son cosas que pasan independiente de que sean buenas o malas, ¿cierto? Que el Buda dice que son las verdades de la vida. Entonces la primera, ¿cierto? En sánscrito se dice dukkha. ¿Y qué es dukkha? ¿O qué quiere decir? ¿Cuál es esa primera verdad? Y es que el Buda se dio cuenta cuando sale de su castillo, ve la pobreza, ve la enfermedad, ve la vejez, ve la muerte y se da cuenta que la vida conlleva al sufrimiento, ¿cierto? Independiente, así queramos hacer, tengamos todo el dinero que tengamos, hagamos lo que hagamos, vamos a morir algún día, nos podemos enfermar, entonces la vida siempre va a llevar algún nivel de sufrimiento. Dentro de ese orden de ideas, y esto lo hablan mucho en el budismo, o sea, el dolor es inevitable. Hay cosas que van a pasar que se salen de tu control y que tú no las vas a poder controlar. Cómo tú reaccionas a ellas es lo que puede traer sufrimiento o no sufrimiento, ¿cierto? Porque nosotros si aprendemos, y ya ahorita en las otras 3 verdades que vamos a hablar un poquito, vamos a entender, a pesar de que la vida es sufrimiento, porque nosotros no podemos controlar lo que pasa, nosotros sí podemos tener una manera diferente de afrontar los cambios y las cosas que nos trae la vida. Entonces el Buda diría que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿cierto? Porque nosotros podemos decidir cómo quizás podemos mermar un poquito, bajar un poquito el nivel de sufrimiento que experimentamos en la vida. Pero la verdad es que estar vivo implica en muchas ocasiones experimentar sufrimientos. La segunda noble verdad es, como se dice en sánscrito, samudaya, y quiere decir, y habla un poquito de que el origen del sufrimiento, o sea, los seres humanos sufrimos en esta encarnación porque nosotros tenemos una cantidad de deseos y de cosas que queremos y nos apegamos a las ideas, a las personas, a las experiencias. Nosotros todo lo que vivimos lo queremos como agarrar así con las manos, ¿cierto? Como en un puño y tenerlo aquí. Entonces, y es como uno no puede sostener el agua, ¿cierto? El agua le pasa a uno por las manos y la vida es así. O sea, uno tiene que poder experimentar las cosas y soltarlas, porque cuando yo me apego, cuando yo quiero controlar todo, cuando yo quiero tener todo, entonces claro, eso me trae sufrimiento. Además de esto, entonces nos convertimos como unos hámsters, unos ratoncitos corriendo en una ruedita, ¿cierto? Porque obtenemos una cosa material y queremos otra, y queremos otra, y queremos otra, y queremos otra. Y esto tiene que ver mucho pues con el tema, y por eso para mí, por ejemplo, la espiritualidad es tan importante, porque nosotros estamos buscando, yo pienso que todos los seres humanos tenemos como esa parte de Dios adentro y nos llama a todos. Y muchas personas están buscando llenar ese vacío o esa parte espiritual con cosas materiales, ¿cierto? Entonces las vamos a llenar con un carro, con una casa, con ropa, con joyas, con todo esto. Y todas esas cosas nos llenan, ¿cierto? Traen satisfacción, pero es momentánea. Y entonces además de eso yo me apego a todas esas cosas, entonces yo tengo que estar pendiente de la casa, me apego a todo, ¿cierto? Entonces por eso no podemos hay veces fluir, y cuando las cosas cambian, que otra de las cosas que dice el budismo mucho es que si algo que es inevitable es el cambio. Y si tú llevas viviendo varios años, si tienes por lo menos más de 30 años, te has dado cuenta que lo único constante en la vida es el cambio. Entonces una vez estamos acá, pero todo el tiempo la vida va cambiando. Entonces si nosotros somos demasiado apegados a las cosas, a las personas o a las ideas, sufrimos cuando perdemos esas cosas. Para mí, personalmente, el propósito, uno de los grandes propósitos para los que venimos a esta encarnación es aprender a vivir el desapego, a querer las cosas, a disfrutarlas, pero a soltarlas cuando ya no nos convienen. Ojalá pudiéramos aprender eso, ¿cierto? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es una invitación. Entonces, bueno, esa es la segunda noble verdad. Vamos ahora para la tercera. Entonces, la tercera noble verdad se llama Nirodha. Y Nirodha es lo que el Buda dice, bueno, sí, la vida es sufrimiento. Sufrimos porque nos apegamos a las cosas, pero ¿qué pasa? Nosotros podemos dejar de sufrir y podemos llegar a un nivel que en el budismo llaman nirvana, y no es el grupo de Kurt Cobain, aunque era muy bueno. Pero nirvana es como ese momento en que ya nosotros entendemos esa parte de Dios que vive dentro de nosotros, aprendemos a iluminar el alma, y a través de ese conocimiento nosotros dejamos de sufrir. Además, porque dentro de ese concepto de llegar a nirvana, de llegar a la iluminación, es súper clave el tema del apego, ¿cierto? Entonces, por eso por eso es tan importante empezar a desapegarnos un poquito de las cosas, porque en la medida en que nosotros podamos vivir el desapego,
vamos a mermar un poco el sufrimiento que experimentamos en la vida. Entonces, el cese del sufrimiento es posible y es posible a través de Nirvana, y ya la cuarta verdad nos va a hablar un poquito de, ok, listo, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo llego a ese lugar de Nirvana y qué hago para yo poder encontrar como esa paz que me va a traer? Que es como que diría uno, una posible explicación de esto sería como el vivir en la tierra, en el cielo en la tierra, por así decirlo. Entonces ya la cuarta verdad es que existe un camino que nosotros podemos seguir, que se llama Maga, para nosotros poder llegar a ese nivel de iluminación o de nirvana, donde ya no estamos tan anclados por todos esos deseos materiales, no estamos tan apegados a las cosas y a las personas, y podemos vivir una encarnación mucho más armoniosa y mucho más agradable. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y esto es lo que se llama los 8 caminos del budismo, y este es el camino, ¿cierto? Entonces, como hablaba yo al principio, Siddhartha Gautama se va de su casa, se va y experimenta y se va a meditar, a encontrarse a sí mismo, y en ese proceso encuentra que si él se va mucho hacia el ascetismo, donde completamente se niega a todos sus deseos o todas sus necesidades carnales, tampoco como que no le apunta bien al propósito de la vida. Entonces, la mejor manera es el camino medio, ¿cierto? El balance, que encuentre el balance entre no irse demasiado hacia el ascetismo, pero tampoco estar enfocado completamente en lo material. Entonces, ¿cuáles son los 8 caminos del budismo? Los 8 caminos del budismo, y para mí esto ha sido, pues, es una de las, para mí, el solo hecho de seguir estas 8 leyes o estas 8 recomendaciones cambia tu vida por completo. Entonces, el primero es el discernimiento justo, ¿cierto? Y ese en inglés, yo lo hablo mucho de understanding. Es como tú tratas de comprender todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿cierto? Cómo tú tratas de entender qué son las cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces, y ahí vuelve otra vez el tema del dualismo, nosotros pensamos en manera positivo, negativo, y las cosas no son tan simples. La mayoría de las veces las cosas no son ni negras ni blancas, son grisecitas. Estamos en un punto, en un espectro. Más adelante quiero hablar un poquito del daoísmo, porque el daoísmo también nos ayuda un poquito como a mirar ese camino medio. Entonces ese es el primero, ¿cierto? El discernimiento justo. El segundo camino del budismo es forjarse propósitos nobles. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la intención. ¿Qué intención tienes detrás de todas tus acciones, ¿cierto? Si tus intenciones son egoístas, son materialistas y son de pronto demasiado enfocadas en esos deseos carnales, quizás no estás en el camino que debes de estar, ¿cierto? Entonces es muy importante forjarse propósitos nobles, tener dentro de la intención de todas las acciones que hagamos, tengamos una intención, y que esa intención sea noble, ¿cierto? O sea, para el bien tuyo y para el bien de las otras personas. El tercero, ser honesto y prudente con la palabra. Esta es una de las cosas con las que yo chiquita era muy mentirosa. No sé por qué, me encantaba inventarme historias. Y todavía, yo creo que a los paisas nos gusta mucho exagerar. A veces hasta exagerar. Eso no tiene nada de malo, es como para hacer una historia más interesante. Pero eso es súper importante, y yo lucho mucho con esto, ¿cierto? De no decir mentiras. Así sean cosas sencillas, como, ay, no quise ir a una fiesta, pero me da pena decir que no quería ir, entonces voy a decir que estaba enferma. No, uno tiene que empezar a tratar de ser absolutamente impecable con la palabra. Porque todas estas cosas, y después en otro video más adelante voy a hablar un poquito del tema del karma, ¿cierto? Entonces, cuando tú no eres honesto, la vida no es honesta contigo tampoco, la otra gente no es honesta contigo. Entonces es súper importante ser honesto y prudente con la palabra. Hay otro libro que se llama Las Cuatro Nobles, ¿cómo se llama? De Don Miguel Ruiz. No me acuerdo ahora cómo se llama el libro, pero es súper importante porque habla mucho de lo importante que es ser impecable con tu palabra. Si tú no estás seguro de algo que alguien te contó y tú lo repites, eso está mal, porque tú no sabes si es verdad. Y segundo, y de pronto digamos que es verdad, pero tú lo compartes y está hablando mal de otra persona, ¿para qué si no era necesario? Entonces, ese después me acuerdo de cómo se llama el libro de Don Miguel Ruiz, pero es un libro muy bueno acerca de lo importante, la integridad de tu palabra. La cuarta, no hacer daño ni excederse. O sea, tratar de siempre, inclusive por ejemplo muchos budistas y muchas personas en el hinduismo son vegetarianos o veganos con el ánimo de no dañar a ningún ser vivo, ¿cierto? Entonces de uno no de manera consciente hacerle daño a otros seres vivos. Entonces es muy importante tratar de vivir una vida en la que uno trate de hacer el menor daño posible.
Yo, la verdad, si soy honesta, he luchado mucho con el tema del vegetarianismo y el veganismo. Primero que todo, porque me gusta mucho el chicharrón y la tocineta, el queso. Pero además de eso, porque también es muy complicado cuando vives con otras personas. Pero sería interesante hacer eso porque es muy importante no tratar de vivir una vida en la que uno minimiza la cantidad de daño que le va a hacer a la otra gente. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, es vegana y no come animales, pero a veces con su palabra hiere a otras personas. Entonces nosotros podemos herir a muchas personas de diferentes maneras. Entonces es importante tener siempre en cuenta cómo tratamos de minimizar el daño que le hacemos a los otros. La quinta, ganarse la vida gracias al esfuerzo. A mí me parece mucho que en estas últimas generaciones nos gusta mucho el facilismo, ¿cierto? La victimización, es que la vida es muy dura, es que a todos nos toca duro. Hay unas personas, obvio, que les toca más duro que a otras, pero eso es importante porque esos esfuerzos y esas cosas duras que nos pasan en la vida nos están forjando. Hay quienes dicen que somos como diamantes, ¿cierto? Entonces yo no sé si ustedes saben que los diamantes vienen como del carbón, ¿cierto? Entonces es una moleculita, una cosita de carbón que la presión la va creando y crea un diamante y eso mismo hace la vida, ¿cierto? Entonces el esfuerzo que le pongamos a las cosas es importante. No es que la vida tenga que ser exageradamente dura, pero sí es muy importante que nosotros, que todas las cosas que nos ganemos sean gracias al esfuerzo. Como dice la canción, yo no quiero nada regalado ni dado, yo me quiero ganar las cosas y eso es importante y eso mismo habla el budismo. La sexta, cultivar la virtud. ¿Qué significa esto? Es dar siempre lo mejor de uno, hacer el mejor esfuerzo. Vuelve otra vez al tema del esfuerzo, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para hacer lo mejor posible? Y yo pienso que esto también falta mucho últimamente. Yo a veces veo personas en diferentes trabajos. El trabajo es dignificante, no importa lo que estés haciendo. Y eso no tenemos que tenerlo siempre en la mente. Todas las cosas que nosotros hacemos son un reflejo de nuestro ser. Entonces digamos que usted está barriendo una calle o su misma casa, bárrala con el orgullo más grande del mundo porque esa barrida de su casa representa su persona, quién es usted. Entonces todo lo que uno hace lo tiene que hacer de la mejor manera, si no, no lo haga. La séptima, la observación abierta. En inglés se habla mucho y yo lo he escuchado también en español que utiliza mucho el término de mindfulness. ¿Y qué quiere decir el mindfulness? Es nosotros estar pendientes de cuáles son los pensamientos que están corriendo constantemente en nuestra cabeza. Porque si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de las veces nuestra cabeza está llena de basura. Nuestra mente es nuestro peor enemigo. Y en muchos otros temas de budismo y gente que practica mucho la meditación, en la meditación uno empieza a darse cuenta cuáles son los pensamientos que le corren a uno por la mente. Algunos son positivos, pero la mayoría son repetitivos y muchos de ellos son negativos. Porque si uno le hablara a la otra gente como uno en la mente de uno se habla a uno mismo, uno no volvería a ser amigo de uno. Porque a veces somos súper duros con nosotros mismos en nuestra mente. Entonces es importante mantener constantemente, estar de vez en cuando chequeando qué es lo que está pasando por mi cabeza, qué pensamientos están corriendo por ahí. Y en la medida de lo posible ir cambiando esos pensamientos que no son tan positivos, los pensamientos que hablan de la otra gente, que critican a la otra gente, ¿cierto? Porque eso no nos trae nada positivo. Entonces hay que estar pendiente en la mente. Y la última parte, esto sí tiene que ver muchísimo con la meditación, es aprender a serenar la mente. En el budismo se habla mucho de algo que ellos dicen en inglés, monkey mind, y es como la mente del monito, ¿cierto? La mente es como un monito, ¿cierto? Está escalando diferentes palitos y se montan este palito, se montan este y está por todas partes. Y si usted se pone, hay veces cuando uno medita y meditar es súper fácil, ¿cierto? Es cerrar los ojos y concentrarse en la respiración. Hay gente que dice que uno no debe estar pensando, pero eso es imposible. O sea, si no estás pensando es porque te moriste, porque siempre estás pensando en algo. Pero hay diferentes estrategias, ya sea, por ejemplo, concentrarse en la respiración o a veces tener un mantra, que eso es una frase que se repite, o a veces escuchar música o algo así, pero concentrarse en algo más para uno aprender un poquito a serenar la mente, ¿cierto? Que hayan algunos espacios chiquiticos. Yo he meditado mucho, a veces me da mucha dificultad, pero es tan chévere cuando uno aprende a poder escuchar la mente, como a poder escuchar los pensamientos que están pasando, son súper importantes. Entonces, bueno, aprender a serenar la mente y esto se hace a través de la meditación. Entonces nos concentramos en la respiración, en un mantra, en algo así y podemos ir poquito a poco serenando la mente para tener más espacios en los que haya más silencio mental y en esos espacios de silencio mental alcanzamos a tener unos vistazos corticos de la mente de Dios, que también es la mente propia. Entonces es súper difícil, pero a medida que lo vas haciendo, se va haciendo mucho más fácil
y se va haciendo mucho más interesante. Entonces lo recomiendo muchísimo. Entonces espero que hayan disfrutado esta pequeña, este video que me salió bastante largo, pero habla mucho del, ¿cierto? De cosas que para mí han tenido un efecto súper importante porque me han dado cosas muy positivas. Entonces espero que les sirva. En el próximo video, que ya lo tengo casi preparado, estoy hablando de las 12 leyes del karma, que espero que también les vayan a gustar mucho. Que tengan un excelente fin de semana y nos hablamos la próxima semana. Chao.